Buenos días, estudiantes. El tema del día de hoy es el diálogo y el monólogo. Vamos a ver el concepto de cada uno de ellos. Vamos a iniciar con el diálogo. El diálogo es una conversación, es un intercambio de mensajes entre dos o más personas. En la literatura, el diálogo lo encontramos reiterativamente en cuentos, novelas, en mitos, en leyendas y especialmente en las obras de teatro, ya que éstas se realizan de forma dialógica. También encontramos el diálogo en nuestro quehacer diario, en nuestra vida cotidiana, y lo vemos a través de la pantalla mediante películas, series, novelas televisivas, entre otros. En la literatura, pues los diálogos representan la forma en la que los personajes van a interactuar y toman cada una de sus decisiones. Mediante los diálogos nosotros nos enteramos, sabemos qué piensan y qué ideas tienen estos personajes. Es decir, mediante el diálogo es que tratamos de entender la personalidad del personaje y nos enteramos del por qué actúan y piensan de determinada manera. Para que exista un diálogo, tanto en la literatura como en nuestra vida diaria, es necesario que haya un intercambio de papeles comunicativos entre los interlocutores, es decir, entre el emisor-receptor. Son importantes los turnos de palabras, las intervenciones que cada uno de ellos hace y que nos escuchemos mutuamente. Para que el proceso comunicativo se lleve a cabo de forma eficaz, la negociación de los turnos se debe realizar siguiendo los principios de cooperación y de cortesía. Dentro de las obras de teatro vamos a hablar de tipos de diálogos. Encontramos unos diálogos demostrativos, algunos deliberativos y otros jurídicos. Los diálogos demostrativos van a exponer los hechos describiendo netamente los acontecimientos. Los diálogos deliberativos, los personajes defienden sus puntos de vista e incluso se esfuerzan por persuadir a la otra parte del conflicto. Y el diálogo jurídico implica una toma de decisiones finales. Aquí les comparto un ejemplo de diálogo tomado de Romeo y Julieta de William Shakespeare, en donde vemos la intervención que hace Romeo y Julieta en uno de sus momentos. Por otra parte, el monólogo se define como un discurso que realiza una sola persona, donde el personaje que habla no se dirige directamente a un interlocutor o a un público con el propósito de obtener una respuesta, distinguiéndose así de lo que habíamos considerado como el diálogo, por la ausencia pues del intercambio verbal y por la importante extensión del parlamento, separable del contexto dialógico. Entonces, el monólogo, muy importante tener en cuenta, lo realiza una sola persona sin necesidad de obtener una respuesta alguna. De acuerdo a la obra literarias, podemos encontrar diferentes tipos de monólogos. Existen monólogos dramáticos, también conocidos como soliloquios. Se trata de una postura teatral, de una reflexión personal de pensamientos de un personaje determinado, ya sea como una persona unipersonal o como un recurso expresivo dentro de una obra de teatro mayor. Encontramos el monólogo cómico, característico de comedias en vivo, como el stand-up. Se trata de una rutina teatral cómica interpretada por una sola persona, sin acompañamiento, vestuario ni escenografía de ningún tipo, y es muy utilizada actualmente, especialmente en nuestro país. El monólogo interior es una forma de monólogo con una técnica empleada en la literatura, sobre todo en la narrativa, para reflejar mediante largas oraciones el estado emocional de los pensamientos del personaje, reflejando así los sentimientos. Usualmente se le lleva a cabo mediante un estilo indirecto libre en el que los pensamientos del personaje parecen dichos por el narrador. Aquí les comparto un ejemplo de monólogo
Este es tomado también de William Shakespeare, es un diálogo que sostiene consigo mismo en voz alta, uno de los personajes más importantes de la obra teatral de William Shakespeare, que es Hamlet. Y vemos aquí una de las frases más populares de él. Hamlet dice, ¿no? Ser o no ser, esa es la cuestión. Y a partir de esa frase empieza un monólogo, un soliloquio, a través de la reflexión de esa frase. Eso sería todo el día de hoy. Les comparto la webgrafía y los espero en el siguiente video.